Así como, ¿vale? Ya viene tu día. Vamos a comenzar. Muy buenos días a todos y a todas. Estoy en sustitución de Álvaro González, por tanto presidiré yo el Consejo Rector. Siguiendo el orden del día, tenemos primeramente el punto 151, la aprobación se procede del acta del Consejo Rector Ordinario de fecha 23/03 de 2022, que no se trajo al anterior Consejo Rector. No sé si tenemos alguna aportación que hacer o alguna aclaración, ¿no? Se ha aprobado entonces. La 152, que sea aprobación si procede el acta del Consejo Rector Ordinario de fecha 20/04/2022, que sería el anterior Consejo Rector. Perfecto, pues nada, vamos por aprobado. 153, dación de cuenta de la resolución de presidencia número 104/2022, por la que se aprueba una habilitación de crédito de 2.500.010,57 euros. Habéis recibido la información sobre la misma, es la referida a la cervecera. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna aclaración? Gonzalo. Gracias. Bueno, nosotros simplemente para que conste en acta una vez más que creemos que en Getxo Kirolak hace falta otras inversiones que consideramos que son más prioritarias que el arreglar el edificio de la cervecera. Entendemos que los frontones, los vestuarios, incluso las taquillas están en malas condiciones, la gente se queja de las pistas de pádel. Entendemos que debiera haber otras prioridades para arreglar edificios o arreglar partes de chofadura, y queríamos que constase en acta. Gracias. Gracias, Gonzalo. Desde nuestro criterio nos parece que la cervecera hace una labor social fundamental para el desarrollo del asociacionismo deportivo del municipio, y además dentro del plan de Thinking Fadura es uno de los elementos que más se valoraron. Por tanto, ahí entendemos que tenemos que hacer incidencia, sin quitar que, como tú bien dices, efectivamente hay otros elementos que hay que seguir trabajando para que se mejoren. Quiero hacer una aclaración. A veces se confunde viejo con sucio y viejo con no útil. Fadura puede tener cierta edad, de hecho yo creo que este año, si no me equivoco, prácticamente hacemos 50 años, por tanto efectivamente es un edificio, es una instalación que tiene su edad, pero sigue siendo muy útil, y de hecho muy valorada por los usuarios, tanto propios como los que vienen de fuera, sin quitar, como bien has dicho, que tenemos que ir trabajando en mejorar esos elementos. No sé si alguien más. Gracias. Bueno, tenemos el... No creo que haya que votar, ¿no? La acción de cuenta, porque tú me aclaras, porque ahí igual yo me puedo perder un poco. El punto 154, informe sobre el cumplimiento de los plazos legales para el pago de obligaciones del primer trimestre de 2022. Tenéis ahí la información. En principio se está pagando este Getxo Kirolak a través de 6 días de media. Así que se presenta la factura, en 6 días se abona la misma. ¿Tenemos alguna duda? Perfecto. Pasamos al punto 155, propuesta de aprobación si procede a la cuenta general 2021 para su obligación al ayuntamiento. Os hemos pasado toda la información con los informes preceptivos. ¿Alguna duda? Bueno, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Partido Socialista, Partido Nacionalista Vasco y Partido Popular. ¿Votos en contra? No, me ha parecido que había, perdón. Entonces, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Sí, Partido Popular, EH Bildu y el Elkarrekin Podemos. Perfecto. Vale, traemos el punto 156, propuesta de acuerdo para la aprobación de modificación de las condiciones de determinados puestos de la relación de puestos de trabajo del organismo autónomo local Getxo Kirolak. En este punto lo que se trae es poner al día algunos puestos de trabajo que ya se habían trabajado antes en el anterior RPT, y que, bueno, se están actualizando tanto lo que es a nivel lingüístico como también a nivel de titulaciones, como también en un proceso de ajuste relacionado con la singularización de los puestos de trabajo. Sí, Paula. Bueno, preguntar cómo ha sido la negociación con la parte sindical, la parte social, porque bueno, según los informes sí que hemos visto que obviamente ha pasado el procedimiento que es necesario, pero bueno, saber cuál ha sido la opinión de la parte social respecto a este punto.
En lo que yo sé y por lo que me transmiten, se ha estado trabajando con el comité, con los representantes de los trabajadores. Ha podido haber diferencias, pero desde luego todo se ha puesto en común y se ha intentado buscar la mejor solución para todas las personas que trabajan en Getxo Kirolak. No te voy a decir que haya habido un acuerdo unánime en la misma, porque había muchas diferencias y porque, como hemos visto en el anterior Consejo Rector, pues hay situaciones que aplican a personas muy concretas. No estamos trabajando en lo etéreo, estamos trabajando en lo real y por tanto ahí había diferentes intereses, pero yo creo que se ha buscado un acuerdo lo más amplio y recoge bastante bien lo que es la realidad de los trabajos de Getxo Kirolak sin que a nadie se le quite ningún derecho a los que ya tiene. Vale, es que ricasco, no lo dudo, que se haya hecho con la mejor de las intenciones y que se haya abordado con las necesidades que hubiesen podido surgir, pero sí que nos queda la duda de si hay alguna plaza o alguna de las peticiones que se haya podido hacer que se haya quedado finalmente fuera dentro de esa negociación respecto a lo que hoy se trae. Voy a pedir el comité del gerente porque está aquí al lado y conoce mucho más que yo. Que no ha habido ninguna, Paula. Mira, es que Paula, Ivonne, a ver. Nosotros y nosotras tenemos ciertas informaciones según las cuales la situación no ha sido tan tranquila. No he dicho que haya sido algo calmado. No, es mi interpretación. La situación no ha sido tan relajada. Se dice en 2 ocasiones que se ha tratado el tema con el comité, pero no sabemos si se ha logrado un acuerdo o no. Otro asunto es que algunos trabajadores y trabajadoras piensen algo al respecto, pero la ley obliga a reunirse con el comité y a acordar o a negociar. Por lo tanto, siendo eso así, nos gustaría saber si se ha llegado a un acuerdo o no, si ha habido consenso o no. Y según nuestras informaciones, no se ha estado de acuerdo por parte del comité. ¿Por qué? Porque algunos trabajadores y trabajadoras han presentado alegaciones. Y algunos trabajadores y trabajadoras, no sé si han recurrido ya, pero tienen intención o están analizando la opción de recurrir a los tribunales contra estos acuerdos. Por lo tanto, no ha sido tan fácil, no ha sido tan sencillo. Teniendo en cuenta lo anterior, aquí también hay otras cosas que son bastante especiales, por decirlo de alguna manera, bastante curiosas. Los servicios jurídicos de Getxo Kirolak han emitido un informe y, en cambio, el secretario y el interventor lo ponen en duda el informe a pesar de que lo sacan adelante, lo aprueban. Eso es algo a tener en cuenta. No hay ningún tipo de, concretamente en el informe del secretario se dice lo siguiente. Se dice que las razones no se esgrimen por parte de Getxo Kirolak para estabilizarlo. Así, el informe de política lingüística es de 2017. Se dice que todavía, por ejemplo, no hay una decisión para suprimir esos 2 puestos de trabajo y que, de hecho, esa sería una modificación de la plantilla y no una modificación de la RPT. No sé. Se habla de todo esto en el informe del secretario. Por lo tanto, parece que hay bastantes desacuerdos o disconformidades. Pone que a pesar de todo ello se le da paso, se le da el visto bueno, pero luego en lo que se refiere a la turnicidad, por ejemplo, claro, ¿qué ocurre? Ocurre que Getxo Kirolak lo plantea como una gratificación, como pago de una gratificación, y tanto el secretario como el interventor dicen que lo más justo sería, o si cumpliéramos la ley, sería más adecuado, según la legislación, pagarlo como un complemento y no como una gratificación. ¿Por qué? Porque aquí ocurre una cosa. Cuando se paga la gratificación, lo que se paga no es ese turno especial o la capacidad, disponibilidad de estar en ese turno extraordinario, sino que se paga cuando se hace ese turno extraordinario, pero no se paga, por ejemplo, la disponibilidad para ello. Y si fuera un complemento, se pagaría también la disponibilidad para ello. Por lo tanto, vemos que esto es lo que se esgrime en el informe del secretario y consideramos que se ha hecho mucho mejor. Consideramos que se puede hacer muchísimo mejor. A lo mejor, previamente, este interventor o este consejo rector, mejor dicho, debería tener información sobre este proceso de estabilización para saber los pormenores del mismo, para conocer la negociación con los sindicatos, básicamente, y también
porque es cierto que hay una ley de estabilización, pero esa ley también faculta a las instituciones municipales para hacer sus propias negociaciones y adecuarse así a la ley. Es decir, no establece una vía firme y estricta de la que no se puede salir. Además, se dice que puede haber negociaciones. Por lo tanto, la opción existe. Dicho lo cual, vamos a votar en contra. Por lo esgrimido anteriormente. Porque está muy claro. Por un lado, algunos trabajadores y trabajadoras dicen que son fijos. Porque entraron cuando era una fundación con unas pruebas de selección o oposiciones. Pasó de ser fundación a Getxo Kirolak y se convirtió en un organismo autónomo. Y en esa senda había que haber hecho cambios que no se hicieron. Pero claro, hay trabajadores y trabajadoras que se consideran fijos y se les dice que no lo son. Y que a lo mejor tienen que obtener nuevamente ese puesto de trabajo que ahora ocupan. Por lo tanto, hay muchos claroscuros, hay muchas cosas ocultas o un poco claras que nos gustaría que se hicieran de otra manera. Y por lo tanto, pedimos que se quite este punto del orden del día. Esa es nuestra primera petición. Así, lo que solicitamos es que se presente en el siguiente Consejo Rector y así tendremos un plazo de un mes para un poco, no sé, aclarar las cosas, para que la situación se calme un poco y que mejore, a fin de cuentas. Y si no se acepta la exclusión de este punto del orden del día, y supongo que así será, que no se aprobará la exclusión del punto, pues votaremos en contra. Mira, es que Ivonne, Muchas gracias, Ivonne. antes de comentar a la respuesta que le daba Paula, que yo no he dicho que haya sido un acuerdo, he dicho que él se ha tratado el tema. Y yo no he dicho que haya sido fácil, efectivamente, porque estamos hablando de una entidad que tiene mucho tiempo de trabajo, con muchas personas que ahora se van a ver afectadas, no en sus derechos, sino en la relación que tienen laboral con Getxo Kirolak. Porque sus derechos, por nuestra parte, siempre se van a respetar. Si ellos entienden o ellas entienden que esos derechos no se respetan, pues tienen, por supuesto, toda su posibilidad de acudir a los juzgados o donde entiendan que tengan que ir. Por nuestra parte, el procedimiento se ha llevado abierto, se ha trabajado, se ha intentado llegar a acuerdos y se ha intentado responder de la mejor manera. Legalmente no se nos pone ninguna pega para poder traer a este Consejo Rector esta propuesta de acuerdos. Si alguien entiende que no tiene que apoyarla, no lo apoye. Pero yo creo que tanto desde el equipo de Getxo Kirolak como por parte de la parte política se ha trabajado por intentar llegar al mejor acuerdo posible. Ojo, y vuelvo a repetir, poniendo por delante a las personas que están trabajando en Getxo Kirolak. Lo cual no significa que como somos personas y somos sujetos, tengamos nuestra opinión y nuestro criterio. Y a partir de ahí, agradezco la propuesta que nos planteas, pero no la vamos a aceptar. De acuerdo, yo creo que hubiese sido lo correcto en el caso de que esto se hubiese tratado antes, haberlo hablado antes y a lo mejor se podía haber sacado fuera el orden del día o haber propuesto con esto los grupos de trabajo y decir, oye, pues mira, pues vamos a analizarlo. En este caso, como ya estamos en el propio Consejo Rector, yo entiendo que no procede. A partir de ahí, si os parece, no sé si alguien tiene alguna cosa más que decir. No, Ivonne, una cosita, lo que no voy a entrar es en debates. Tú has hecho tu aportación, has dado tu opinión, habéis dado vuestros criterios, yo creo que son fabulosamente recibidos y lo que vamos a entrar es en un debate. Yo creo que cada uno tenemos puesto claro nuestras posturas, ¿sí? Yo estoy respondiendo a la que tú has planteado, no creo que sea el momento de que entremos en debate ahora de dónde estamos, dónde no estamos, ¿no? Ya sabemos dónde estamos cada uno, nos hemos posicionado, por supuesto, si quieres tomar la palabra, tómala, Pablo también la ha pedido, no hay ninguna pega, pero no me parece que sea el momento de entrar en un debate sobre si esto está acordado o no está acordado, etc. Se ha traído, se ha dado la información, están los informes legales preceptivos y yo creo que lo que toca ahora es comenzar a valorar si se aprueba o no se aprueba. En todo caso, subida dadita. Bueno. Tiene la palabra. Voy a comenzar por el final. Este Consejo Rector es reflejo del Pleno. Por lo tanto, aquí estamos tratando la política deportiva. En lo que se refiere a los recursos humanos y recursos del ámbito del deporte, los debates se tienen que dar aquí. No sé si le gusta o no, pero se tiene que debatir aquí. Y este es el foro porque en el Pleno no se debate sobre ello. Con todo el respeto, yo no digo que haya dicho que haya sido algo relajado. Eso no es importante. Lo importante es que, a pesar de plantearlo por su parte, hay algunos trabajadores y trabajadoras y sindicatos presentes en el comité, o el único sindicato, mejor dicho, que no está de acuerdo. No está de acuerdo y eso quiere decir algo. Además, ha dicho algo y no sé si lo he entendido bien. Ha dicho que a lo mejor teníamos que haber hecho la propuesta de exclusión anteriormente. Nosotros y nosotras no sabíamos que se trataría hasta el viernes.
A lo mejor si lo hubiéramos sabido, lo hubiéramos hecho. Por ejemplo, hay un contrato de eficiencia energética que se manda con anterioridad y se da un plazo para negociar y debatir. Y es simplemente eso lo que pedimos ahora y eso es lo que tenemos que decir al respecto. Sabíamos que no se iba a aceptar nuestra propuesta. No tenía ninguna duda al respecto de que no se aprobaría nuestra propuesta de exclusión. Adelante, Paula. Es que, bueno, mi pregunta principal viene, que la voy a hacer ahora, es porque en otras juntas rectoras sí que se anunció con más antelación que se iba a tratar este tema. Es decir, desde el mes pasado se fue comentando que iba a haber unas modificaciones en las RPTs y en Getxo Kirolak no ha sido así. Entonces, entendemos que puede haber venido por el hecho de que todavía se estaba en negociaciones, pero también es bueno estar informando al Consejo Rector sobre cómo se están llevando estos casos, porque es importante saber cómo le está afectando a la plantilla. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde está la principal desavenencia en esas negociaciones con los sindicatos? Aun sabiendo que se ha cumplido con el trámite legal, ¿dónde ha habido la principal desavenencia para que no haya podido haber acuerdo en este caso? Pues en este caso, Las principales dudas vienen por el histórico de Getxo Kirolak y por las diferentes denominaciones jurídicas que ha tenido Getxo Kirolak y las diferentes relaciones que desde Getxo Kirolak se les han dicho a los trabajadores que han tenido en su relación laboral con Getxo Kirolak. Por ahí viene. Vale, ¿y esto os habéis planteado en algún momento el poder cambiarlo para poder llegar a ese acuerdo? ¿Es solamente un tema de denominación? ¿O es que eso conlleva que esas denominaciones tengan unas condiciones que no son buenas para la plantilla? Se ha trabajado con ellos, se les ha explicado cuál es la situación de cada uno y evidentemente algunos lo asumirán y otros utilizan la vía judicial. O sea, no hay más que explicar, Paula. Sin ánimo de entrar al debate, es que según lo estáis planteando parece que es como hemos planteado esto, quien quiera lo asume y quien quiera va a juicio. Yo creo que desde otras áreas o juntas rectoras siempre se ha buscado el acuerdo, ¿no? Y cuando estabais hablando de que se había llevado a esa negociación, entiendo que se buscaba eso, pero es que según planteáis cómo ha finalizado esa negociación, parece que es quien quiera lo acata y quien quiera va a juicio. Y, joder, la verdad es que por eso estoy preguntando si no había otro camino para poder llegar a ese acuerdo, si era solamente una cuestión de denominación, como comentáis, si realmente esa era la principal pega. creo que lo de respetar los derechos, eso va por delante. Yo entiendo que nadie quiere un juicio sobre estos temas, pero Ivonne lo ha comentado muy bien. Y Gorka lo acaba de decir. Getxo Kirolak, a lo largo de su historia, ha sufrido diferentes transformaciones y Ivonne apunta una cosa que es muy razonable. Es decir, ha habido diferentes formas de entrar en Getxo Kirolak. Depende cómo se entiendan en cada momento, puede dar lugar a un tipo de situación laboral o a otra. Lo que se pretende ahora precisamente es intentar dar esa estabilidad a la plantilla, ¿vale? Y recogiendo toda la mochila, pero intentando dar una respuesta a día de hoy lo más ajustada. ¿Qué pasa? Pues que en ese camino hay gente que siente que pierde y hay gente que gana. Entonces, en ese sentido, yo creo que la postura de la dirección de Getxo Kirolak, que en todo momento ha sido intentar satisfacer de la mejor manera posible a las trabajadoras y los trabajadores de Getxo Kirolak, pero eso no significa que haya una posición total de acuerdo entre las dos. Hay gente que por su histórico entiende que tiene todavía más derechos de los que se intenta poner encima de la mesa. En esa divergencia es donde estamos, ¿vale? Pero no se ha intentado por ningún caso a nadie quitarle nada de lo que ya tenía. ¿Qué pasa? Que en ese histórico, que es muy largo y donde ha habido diferentes formas de entrar en Getxo Kirolak, porque bueno, pues ha pasado en muchas instituciones similares, que se venía con un modelo de gestión que con el paso del tiempo ha ido dando pasos a otros modelos de gestión y por tanto a otras relaciones laborales. O sea, hay muchos ayuntamientos que esto lo viven de la misma manera. Bilbao, creo recordar, en su momento tuvo una crisis muy importante dentro del IMD, precisamente porque había gente que había entrado como socorrista y decía que era trabajador fijo, que no, que tal. Bueno, pues ha habido situaciones muy complejas, ¿de acuerdo? Y yo creo que en este caso yo creo que lo está intentando llevar. Oye, vamos a ver de qué manera damos estabilidad a toda la plantilla, de qué manera, ojo, tenemos en cuenta a las personas, pero ahí todos vamos a ganar y vamos a perder partes. Yo creo que nosotros, nuestra intención, en todo caso, siempre ha sido intentar llegar al mejor acuerdo, lo cual no significa que siempre lleguemos a ese acuerdo, porque cada uno tiene también
su percepción de cómo debería quedar su situación. A partir de ahí, por tanto, bueno, seguiremos trabajando para acercarlo. No significa que esto sea un proceso cerrado, seguiremos intentando acercarnos, pero la persona tiene también derecho por decir, oye, yo no estoy de acuerdo con lo que está llevando, puedo llegar a otros lados. Ahí estamos, ¿vale? Y ya, vale, pues vale, escuchando la intervención, la verdad es que bueno, se agradece la explicación, pero entendemos que cuando se da una negociación con la parte social, aparte de las desavenencias personales que pueda haber con cada una de las circunstancias de cada trabajador o trabajadora, que es cierto que puede llevar a que algunas personas crean que con esas modificaciones tienen algún tipo de pérdida de derechos o de algo que hubiesen tenido hasta ahora, sí que creemos que la negociación al final viene por parte de los sindicatos, y los sindicatos no representan solo a una persona, sino que representan normalmente, que sepamos, los intereses globales. Entonces, no habiendo acuerdo, la verdad es que no vamos a apoyar este punto, simplemente porque aunque entendemos cómo se ha hecho, entendemos que está dentro de la legalidad, obviamente, y que así lo avalan los informes, creemos que habiendo acuerdo en otros, como se ha presentado en otros consejos rectores y aquí no, creemos que algo ha faltado. Entonces, bueno, con ánimo de que las siguientes veces eso se pueda mejorar, no vamos a apoyar esta propuesta. Me anotan que igual en el diálogo que estamos manteniendo, llámese debate, llámese como queramos llamarlo, igual estamos confundiendo entre el proceso de estabilización de la plantilla, que es lo que presentamos hoy aquí, ¿sí?, al proceso de, Gorka, perdón, ¿has utilizado? De modificación de puestos de trabajo. Aquí lo que presentamos es la estabilización de la plantilla, en el cual Ivonne ha nombrado turnicidad, está la singularidad de los puestos de trabajo y está el perfil lingüístico del mismo. Lo entiendo. Disculpe, pero no. Aquí lo que se pide es lo siguiente. Las condiciones de determinados puestos de trabajo dentro del proceso de estabilización. En la documentación, ahí viene. No estamos cambiando los puestos de trabajo, estamos hablando de la estabilización de los puestos de trabajo. Por eso, Yo... Bueno, no sé si el Partido Popular tiene alguna aportación que hacer, el Partido Socialista, PNV. Bueno, pues si os parece, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? PNV y Partido Socialista. ¿Votos en contra? EH Bildu y Elkarrekin Podemos. ¿Abstenciones? Partido Popular. Muy bien. Pasamos al punto 157, información general. Entonces aquí tenemos dos puntos. El primero es el informe de gestión de servicio de AQS, el primer trimestre de 2022. Destacar en ese informe, tenéis ahí todos los datos, que en enero del 2022 un aumento importante de las AQS, sobre todo de las negativas, relacionadas principalmente con la petición, la obligación de presentación del pasaporte COVID para el acceso a las instalaciones deportivas. ¿De acuerdo? En febrero y en marzo disminuye el número de AQS negativas sobre este tema, y simplemente comentar como comparativa que con respecto a otros años pues hay una bajada bastante importante en elementos que otras veces ha sido referente, sobre todo en el ámbito de la limpieza, pues ha bajado porcentualmente las AQS recibidas de manera negativa. No sé si tenéis algún comentario. Sí, Bon. vale. Sí. A nosotros y a nosotras, a decir verdad, este informe nos genera bastantes dudas. En primer lugar, tenemos la siguiente duda. En la página 6 se dice que la respuesta dada o que los datos de la respuesta son muy positivos, porque solo ha quedado una queja sin responder. Pero claro, a nosotros y nosotras nos interesa qué tipo de respuesta se ha dado, porque a lo mejor se ha respondido diciendo, no sé, recogemos la petición y se la pasaremos al área correspondiente. Y si eso se considera una respuesta, pues no sabemos si se puede dar así por respondido. Pero más que eso nos interesa otra cosa. Es cierto lo que se ha dicho y que la COVID-19, por supuesto, ha generado muchas quejas. Pero también hay otras 12 quejas que están relacionadas, en este caso, con los cursos y con las actividades. Los criterios de inscripción, el alumnado, la calidad de los cursos ofertados, las quejas en relación a la piscina. Hay otras 13 sobre las pistas de tenis y pádel y su situación actual.
Y además, también hay otras 3 sugerencias. ¿Cuántas instalaciones se han mejorado? Mejora de instalaciones y actividades, etcétera. A nosotros y nosotras lo que nos interesa es saber qué tipo de respuesta se le tiene que dar o se le ha dado a cada queja. No vale con decir que se ha respondido, porque la respuesta puede ser que la queja se quede ahí porque no se responde. Pero lo más interesante es si a continuación se ha continuado con un proceso a raíz de esa queja. Es decir, si se ve que hay 12 quejas sobre cursos y actividades y 3 sugerencias sobre ese tema, pues a lo mejor hay que llevar a cabo un proceso de análisis. Queremos saber si se ha hecho, si se pretende hacer mejoras, etcétera. Es decir, eso sería para nosotros y nosotras la parte más significativa de este informe. Y yo diría que ya hemos pedido con anterioridad recibir dicho informe. Es decir, queremos saber qué quejas son y qué tipo de respuesta se les tiene que dar y se les ha dado. Además de la respuesta dada a la persona solicitante, nos gustaría saber qué tipo de proceso se pone en marcha en Getxo Kirolak para darle seguimiento o respuesta a las quejas. Y no sé si lo recibiremos, pero lo agradeceríamos. Estamos hablando del primer trimestre ahora, por lo tanto, de cara al segundo trimestre, en el informe nos gustaría que se recogieran ese tipo de aspectos, porque si no, aquí hay muchos datos y saber de dónde llegan las quejas y en qué procesos se insertan, en relación a qué proceso se presentan, pues bueno, es interesante, pero lo más interesante es si esas quejas sirven para la mejora o no. Eso es lo que realmente nos interesa. Muchas gracias, Ivonne. Sí, bueno, un poco en la línea de lo que comentaba Ivonne, nos gustaría saber de aquellas que ha habido varias quejas, en este caso del estado de las pistas de tenis y de pádel, saber qué se está planteando respecto a esto para poder modificar estas quejas, es decir, si se van a llevar a cabo algún tipo de medidas para poder solucionar lo que se está precisamente pidiendo. Entiendo que esto estará todo dentro del Thinking Fadura, ¿no? Al final es lo que se nos suele comentar. Pero también bueno, hay otras sugerencias, por ejemplo, que van en la línea de ampliar horarios de cursos y mantener el profesorado. Entonces, saber precisamente, no solo también, como decía Ivonne, cómo se responden estas quejas y sugerencias y qué se hace con ellas, sino cuando hay quejas realmente hacia dónde van, si se establece algún tipo de medida para poder mejorar. Bueno, de manera general yo creo que las tendencias son las que nos van a dar un poco si el trabajo que estamos haciendo o no estamos haciendo es adecuado. Yo creo que la tendencia en cuanto al número de quejas que recibimos en Getxo Kirolak va disminuyendo. Por otro lado, comentar que todas las quejas se reciben con el mismo cariño, se tratan con la misma objetividad. Es decir, se reciben, se analiza el servicio que se está dando y si realmente se detecta que esa queja no es un momento puntual de calentón de la persona que la hace o realmente es algo estructural de la misma, se habla con quien está dando el servicio y se intenta mejorar. En alguna de ellas muchas veces vienen determinadas porque a una persona el horario no le interesa o no tiene el horario que le vendría bien. A veces no podemos dar más allá de lo que tenemos, ¿de acuerdo? Como he comentado antes, muchas otras veces a veces las quejas llegan porque el estado de las pistas, etcétera, y no es que estén mal, sino que muchas veces a lo mejor ha habido un uso anterior que no ha permitido que la limpieza esté adecuada y por tanto sea un poquito más ajado. Pero todo eso el equipo de Getxo Kirolak lo analiza y en la medida que se puede, se soluciona en el momento o se plantea qué tipo de soluciones más a largo plazo tenemos. ¿De acuerdo? En todo caso, tomamos la petición que hacéis de intentar que el informe no sea de tipo cuantitativo, sino que responda de alguna manera más a la parte cualitativa de cómo se están respondiendo y qué medidas se pueden tomar bien de manera inmediata o bien un poquito más a largo plazo, como puede ser el hecho de Thinking Fadura, que siempre lo tenemos ahí pendiente y que yo creo que se están dando cada vez más pasos para solucionarlo. ¿Vale? ¿Sí, Paula? Sí, es que es interesante saber precisamente esa objetividad, ¿no?, de la que se habla, saber qué procedimiento se sigue a la hora de responder y no solamente decirle a esa persona que se ha recibido su queja o su sugerencia, que lógicamente está bien, sino luego saber si a esa persona se le vuelve a contactar para decirle qué se va a hacer respecto a su queja o su sugerencia. No solo dar las gracias, no solo demostrar la educación, obviamente que siempre se hace también con otro tipo de quejas que llegan al ayuntamiento, sino si luego se contacta con esa persona para poder decirle hemos tenido esto en cuenta y vamos a hacer esto. Si hay algún tipo de feedback, alguna respuesta con más contenido aparte de ese agradecimiento. Me comenta Gorka que sí. A ver, todas las quejas tienen un procedimiento que es contestar,
no solo dando las gracias por la queja, sino diciéndole si procede limpiar la pista X o adecentar o arreglar lo que sea. Muchas veces sí es una respuesta un poco complicada y hay que tener un poco de tacto telefónicamente, y la mayoría de las veces por escrito. ¿Vale? Pues si esos datos de las respuestas que se dan y demás se pueden incluir en los próximos informes, nos parecería positivo. Creemos que puede ser una mayor calidad en la atención al público. En la atención al público no, o sea, en todo caso, en la información que tiene este Consejo Rector. Sí, yo, de todas maneras, sí me gustaría notar que un dato que igual sí podríamos introducir sería el porcentaje de las personas afectadas con respecto al total de participación en esas actividades. Pero claro, estamos hablando de quejas, pero igual el porcentaje resulta que es el 0,01. Y atender al 100%, pues yo creo que todos sabemos y todas sabemos que es imposible. ¿Vale? Atender sí, satisfacer no. Bien, porque ahí el lenguaje es importante en este caso. Muy bien. El siguiente punto del orden del día que teníamos es en cuanto a información general de evolución de proyectos de aparcabicis y aparcapatines para Getxo Kirolak. Se hizo una encuesta entre todas las personas abonadas en Getxo Kirolak y del fruto de esa encuesta se trae el informe que viene de aquí, entendiendo que la movilidad sostenible es uno de los elementos que tenemos que favorecer dentro del municipio, pero que hay uno de los elementos que preocupan más a los y las usuarias, que es dónde van a dejar las bicicletas, o dónde van a dejar los monopatines, o dónde van a dejar el patinete o los patines, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí se plantearon diferentes cuestiones y sobre las mismas se han ido recogiendo para valorar después qué solución más efectiva se va a poder dar a las y los usuarios. No sé si tenéis algún comentario, alguna pregunta. Sí. Pues entendemos que todavía no hay una decisión tomada de que se van a colocar 5 aparcamientos en tal sitio. De momento no hay una decisión tomada. Vale, gracias. Sí se detecta que esa es una de las preocupaciones que los usuarios de bicicleta tienen. Ayer mismo en Bilbao yo estuve en una presentación de un elemento, eran unos elementos que más salían. Decir, vale, bien, queremos que las personas anden en bicicleta, muy bien, ¿dónde la van a aparcar? Entendiendo sobre todo desde el punto de vista de la seguridad. Es decir, oye, la quiero dejar y a mí la bicicleta me ha costado un dinero, vale, ¿dónde la dejo? Que sea fácil, tal. Claro, son espacios muchas veces muy grandes, tenemos poca costumbre. Bueno, ahí tenemos un reto como sociedad que tendremos que ir respondiendo, que el hecho que en este caso, asumiéndolo como esa parte deportiva, pues intenta anticipar. ¿Con quién? Con las personas usuarias. Ya habéis visto que hay diferentes modelos, hay diferentes soluciones, y bueno, pues habrá que ver qué es la que entendemos que da satisfacción a más número de personas. Sí, Pablo. ¿Se ha tenido en cuenta lo que nos comentaron en otra junta rectora? Álvaro lo comentó, que quizá iba a tener un punto de vista del tema de niños y niñas para el tema de bicicletas. Como también va a haber patinetes, pues es algo que también utilizan mucho, entonces a ver si ese punto de vista también se va a tener en cuenta, esa perspectiva. He intentado mirar que todas las edades estén contempladas en ese elemento, ¿de acuerdo? Sí, bueno, leo la pregunta. Desde el Grupo Municipal Popular solicitamos que nos informen ante las diversas averías que ha sufrido el marcador electrónico del Polideportivo Gobela en un breve periodo de tiempo. ¿Qué medidas van a adoptar para solucionarlo? Bueno, ya sabemos la respuesta, puesto que ya se ha puesto un nuevo marcador electrónico. Nos alegramos que después de haber hecho este escrito se ha realizado. Nos consta que al menos hubo al menos 2 averías en competición oficial, con el riesgo que eso puede conllevar a los clubes deportivos de sanciones a los clubes. Entonces, bueno, nos alegra que por lo menos se haya cambiado el marcador electrónico y esperemos que no tenga tantos problemas como los anteriores. Gracias. Bueno, la respuesta la teníamos preparada en cuanto a que ese mismo marcador la semana anterior se había revisado y funcionaba correctamente. Ocurrió en el partido, ¿qué tal? Es un marcador que en su histórico la verdad es que no ha tenido un funcionamiento ejemplar, digámoslo así. Empezó siendo una apuesta por la parte inalámbrica. La parte inalámbrica siempre ha generado problemas, porque encima de la parte inalámbrica con las luces LED a veces se cruza, temas, bueno, tal. Pero es cierto que da mucho juego y que son muchas las manos que tocan ese marcador. Con lo cual muchas veces nos encontramos con problemas que no son de el viernes estaba bien, el sábado se ha jugado bien y el domingo de repente nos encontramos con un funcionamiento del marcador. ¿Por qué? Porque han pasado
baloncesto, balonmano, fútbol sala, otro de la moto y cada uno toca de una mano. ¿De acuerdo? En todo caso, si queríamos traer aquí, que se va a revisar, se está revisando ya de hecho, vamos a mirar si conseguimos que funcione correctamente y si no, pues habrá que valorar otro tipo de medidas. Estábamos valorando a lo mejor sustituir el marcador, de alguna manera, en algunos polideportivos se está empezando a poner televisiones que tienen un mantenimiento más sencillo, son más económicas, pero que luego requieren de un aparato, una app para poder llevarla a cabo. Habrá que hablar con los clubes si les interesa o no les interesa, etcétera. Pero hoy en día una de las tendencias que hay en muchos polideportivos es ya no ir a un marcador formal propiamente dicho, porque claro, el cambio de una luz en un marcador supone traer un montaje, bueno, es un jaleo. Una televisión es más económica, la gente joven se maneja bastante mejor con las apps. Yo, desde el mundo del baloncesto, hay muchos polideportivos que utilizan una app normal y llevan el partido normal, pero habrá que valorar. Vale, Miesker, Gonzalo. Y tenemos una segunda pregunta que es por parte de Carrin Podemos. Paula. Es sobre el acceso de las familias ucranianas a los polideportivos. Decíamos a fecha 10 de mayo que recientemente se nos indicó que las familias ucranianas refugiadas que han recibido asilo en hogares de Guecho tenían la posibilidad de acceder con el carnet familiar de su familia de acogida, pero parece que últimamente ya no se les permite este acceso. Preguntábamos a qué se debe este cambio de procedimiento y si se ha informado a la plantilla que atiende al público sobre esta circunstancia, y que también conocemos la existencia del pase de día, pero que utilizarlo varios días seguidos se hace realmente costoso para estas familias y que en muchas ocasiones apenas tienen ingresos. Y bueno, preguntamos cómo se va a intentar paliar esto, garantizando a la vez que puedan acceder a las instalaciones públicas. Bueno, yo voy a hacer un poco el histórico, ¿de acuerdo? Para contextualizar. En estos momentos esa situación que tú planteas no se da. Es decir, cualquier familia que esté abonada a Guecho Kirola, que tenga personas ucranianas acogidas en su casa, esas personas son de derecho igual que a los miembros de la familia. ¿De acuerdo? Por tanto, acceden con un carnet que se les emite a ellos, pero en las mismas condiciones de derechos y de deberes, cualquier otro usuario. Es cierto que en el recorrido ha habido dudas legales de cómo se podía dar cobertura a estas familias, a estas personas, ¿de acuerdo? Y en ese interín, pues efectivamente a lo mejor ha podido haber alguna situación en la cual no se les ha respondido correctamente. Tengo que decir que hay en Guecho Kirola, de la plantilla de Guecho Kirola, hay 2 personas voluntarias que están en continua atención, en continua relación con las familias ucranianas, precisamente para dar solución. La primera solución que se plantea es, como no sabíamos legalmente cómo se podía dar cobertura, se les plantea, vale, pues os ponemos en relación con los clubes deportivos del municipio para que una vez seas miembro de ese club, de acuerdo, puedas acceder a instalaciones de Guecho Kirola. Otra relación que se ha dado ha sido con las familias que están en el CPT, con la relación que tenemos con el gobierno vasco, se les ha permitido el acceso a todos los espacios libres de Fadura, ¿de acuerdo? Y en algunas mañanas, a petición del gobierno vasco, incluso dentro de las de no acceso libre, ¿de acuerdo? ¿Ha podido haber alguna circunstancia en un momento determinado que unas personas de atención al público no estuviese al tanto, Efectivamente, no vamos a decir que no, porque en Guecho Kirola muchas veces las personas de mañana, las de tarde, las que están en las contratas de la tarde, pues cambian, o el fin de semana hay uno y a lo mejor la información la ha llevado correctamente. Yo creo que es una situación que se ha podido dar como en muchas otras, de acuerdo. Pero por la parte de Guecho Kirola, desde luego, la actitud favorable a que estas personas puedan utilizar las instalaciones siempre ha estado presente. Yo me gustaría destacar la labor que hizo Guecho Kirola, que es un momento de recogida de material, con todo lo que supuso de esfuerzo para toda la plantilla, por la cantidad de material que se recogió, que hubo que ordenar y que colocar. O sea que en este caso yo creo que nadie puede poner en duda la implicación para que estas personas hagan deporte. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Ha sido una situación nueva, una situación que legalmente teníamos que ver cómo damos una respuesta acomodada y sobre todo una situación en la cual no queríamos tampoco generar ninguna agravio comparativo con otras personas en situación desfavorable que sean de Guecho y que a lo mejor no tengan ese acceso. ¿De acuerdo? En cuanto al pase de día, si la persona no es empadronada en Guecho Kirola, es igual que sea ucraniana que no sea ucraniana, tendrá que utilizar el pase de día. Si es una persona que no esté en una familia de acogida, ¿de acuerdo?, que sea ucraniana y que quiera acceder a Guecho Kirola, se puede abonar a Guecho Kirola. ¿Con qué? Con bonificaciones. Las mismas reglas que tiene cualquier otra persona empadronada en Guecho que no tiene ingresos. ¿De acuerdo?
¿Vale? Entonces ahí tenemos dos vías. Una, yo estoy acogido, o esa familia está acogida en una familia, son abonos a Getxo Kirolak, perfecto, es uno más de la familia, no hay más tema. Dos, yo estoy en una familia acogida, esa familia no está abonada en Getxo Kirolak, pero yo quiero ir a Getxo Kirolak, perfecto, y yo no tengo ingresos. Bueno, pues voy allí y se le bonifica, no sé exactamente la bonificación de hasta dónde puede llegar, hasta un 95% del acceso, es decir, para alguien que no tiene ingresos, bueno, pues realmente el acceso es no vamos a decir gratuito, pero bueno, se acerca a la gratuidad, ¿vale? Sobre esto también nos llegó una actualización el día 11, no sé si habrá habido también algún cambio respecto a esto, que es que tras haber hecho ese impasse y esa adaptación a esta nueva situación, parece que no tenían acceso a los cursillos. Entonces, me gustaría saber ahora mismo cómo se encuentra este tema, ahora que ya se ha avanzado y que se ha comunicado a toda la plantilla, que ya se está haciendo mejor el acceso y que hay estas opciones. ¿Qué ocurre con el acceso a los cursillos? Si ellos están dentro de una familia que está abonada a Getxo Kirolak, tienen los mismos derechos y deberes que esa persona. Por tanto, tiene acceso a todas las instalaciones, tiene acceso a reservar instalación y tiene acceso a todos los cursillos. Aunque sea a mediados del curso o acabando o lo que las fuera. mismas condiciones que cualquier otra persona que se encuentra, es decir, que si yo quiero apuntar a mi hijo a un curso de natación y está empezado y no hay plazas, pues no hay plazas. Vale. Ahí no podemos hacer más. Pero si hay plazas, en las mismas condiciones que cualquier otra persona. Vale, y esto también se ha comunicado de la misma manera que habéis comentado todo lo demás, del pase de día, el acceso normal. Yo entiendo que igual. sí. Que una vez ahí, ya te digo, que hay dos personas en continuo contacto con estas personas, especialmente para que sean informados de sus derechos y deberes, y a partir de ahí, pues bueno, que pueda haber alguien que no le hayamos llegado la información, bueno, pues la parte de atención le da esa información. Vale, es que recasco. Y bueno. Bai, honekin lotuta galdera bat. Sí, en relación a esto. Una pregunta. ¿Esas condiciones solo se les aplican a los refugiados y refugiadas de Ucrania o a todas las personas refugiadas que puedan estar en el municipio de Getxo pero que provengan de otros países? Por nuestra parte, agradeceríamos que se aplicara a otras personas refugiadas. No sabemos ahora cuántas personas refugiadas hay, pero por desgracia hay guerras por todo el mundo. Ahora hay personas muy afectadas que vienen de Ucrania, pero también había personas afectadas en Siria. Por lo tanto, queremos que se aplique la misma política a todas las personas refugiadas. Es una propuesta de cómo se podía aplicar eso. Igual que lo estáis haciendo con las No, quiero decir que ahora hay una relación entre una acogida por parte del gobierno vasco y de los municipios de Vizcaya. En otros casos no sabemos sobre qué base podríamos desarrollarlo. Por tanto, si vosotros tenéis idea de cómo se podía hacer, nosotros encantados de recibirla y la analizamos. A ver, yo hay veces que las respuestas a mí me asombran un poco. El primero, quien tiene servicios jurídicos, quien tiene unos servicios para desarrollar esta propuesta es... sí, pero la propuesta viene por parte de H. Bildu. La propuesta de H. Bildu lo que dice es que en las mismas condiciones, en las mismas condiciones no, que se está... es que no son las mismas condiciones. En las mismas condiciones que se está dando un trato humanitario a los refugiados, a las personas refugiadas que vienen de Ucrania, se les dé a las personas refugiadas que vienen de cualquier otro lugar. Es tan sencillo como esto. Es decir, ¿cómo se aplica? Pues sin preguntarle si es de Ucrania. Sin más. Preguntándole simplemente si es una persona refugiada. Ya está. No hay ninguna otra... No le veo ninguna otra dificultad si hay voluntad. Voluntad hay, y te reitero que si vosotros sabéis cómo se puede plantear, nosotros encantados de recibirla y de tratarla. Y los servicios jurídicos de Getxo Kirolak tratarán de qué manera se puede responder. Quiero decirte, la propuesta la has hecho tú, perfecto, la asumimos, pero te planteo que nos plantees un poco cómo se podía tratar. Sin más, yo creo que si estemos en un diálogo normal, oye, haces una propuesta y, oye, necesito tu ayuda, ayúdanos. Es lo que estoy pidiendo, lo único. Me acabo de hacer. Sí, pues eso. Que yo no sé qué guerras hay en el mundo aparte de la de Ucrania, que es en este momento la que nos ocupa a todo el mundo. No, desconozco, no sé qué situaciones otras hay, entonces como las desconozco, y yo creo que tú, tal y como las has mostrado, si estás informado, oye, pues agradecido. Vamos a respirar un poquitín. No, perdón. No es importante, no es importante las guerras. Disculpa, respirar, estamos respirando tranquilo, yo creo que está hablando en un entorno muy tranquilo, vale. Hay muchas guerras, tú lo has dicho bien, pero la de Ucrania es la que en estos momentos está reconocida y se han llegado a unos acuerdos para que los ucranianos lleguen aquí y les acojamos, perfecto. Desconozco otros conflictos similares a nivel mundial donde ese caso se haya dado,
No lo conozco. No sé En si un el Estado español se ha implicado. En un no sé. entorno muy relajado, puedo decir que entiendo que yo creo que todo el mundo conoce la guerra de Siria, que es muy cercana, pero con la de Siria tenemos la de Libia, tenemos los problemas en Marruecos, tenemos la última decisión del Sáhara. En este país y en este pueblo hay dos colectivos que históricamente han recibido acogimiento en Guecho, que no son solo el colectivo ucraniano vinculado a Chernobyl, sino también es el colectivo saharaui. Entonces, has preguntado cómo es vuestra propuesta para hacerlo. Que no, se pregunte si yo no he dicho eso. Estás poniendo palabras que yo no he dicho. Yo he dicho que ya que tú has puesto la propuesta, nos pongas encima de la mesa cómo podríamos tratar este tema. Porque pues la solución que hemos dado a las personas ucranianas es una solución puntual. Habrá que ver en el futuro si esto viene a quedarse o no viene a quedarse. No, pues nuestra propuesta, y puesto encima de la mesa, es simplemente no a las personas ucranianas, sino a cualquier persona que sea refugiada. Es tan sencillo como eso. Ahora, si esto necesitas que lo ponga en un papel y en un email con membrete, lo pongo. Pero es tan sencillo como analizar si eso puede hacer o no. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que se plantea y se dice, oye, pues yo hago una propuesta y lo veo por aquí. Ya está. Yo creo que ahora has dado ya una serie de datos que, bueno, los tenemos anotados en el acta y los valoraremos. Pero en todo caso, vuelvo a repetir, ahora estamos tratando el caso de las personas que vienen desde Ucrania. Y entonces a esto se les ha dado una solución puntual para este año. El futuro habrá que ver cómo lo desarrollamos. Igual tiene que ser lo que tú planteas. Dices, oye, esto tenemos que extenderlo y además para siempre. Pues no sé, no tengo ni idea. O tiene que ser un año, no sé. Micrófono, por favor. No sé si tenemos algo más. Bueno, pues si os parece, damos por final. Sí, Paula. Pensaba que vais a pasar a las preguntas sin registrar. Perdón. Disculpa, perdona, es fallo. Claro, yo Falta de pensaba que experiencia. igual Falta de había- experiencia. Vale, No, vale. no, no, no. No quería interrumpir por Sí, eso. sí, por favor. Sí tenía alguna cuestión que no está registrada y que quería realizar. Me gustaría saber información sobre el parking de Govela, porque parece que Getxo Kirolak se va a hacer en noviembre, si no me equivoco, con la gestión del parking que actualmente lo lleva una empresa privada, ¿verdad? Y que parece que hay como 300 coches y que muchos de ellos están en régimen de alquiler. Me gustaría que nos confirmaran si ha habido una reunión hace pocos días con usuarios y usuarias del parking y qué se les ha comentado, porque nos ha llegado la noticia de que se va a hacer un sorteo público cuando esta gestión cambie, que va a haber personas que se queden sin plaza y que por tanto tengan que aparcar en la calle, y que quienes opten a esas o ganen en ese sorteo las plazas, además va a aumentar el precio de las plazas. Entonces, por saber la información que se ha podido dar de este tema. Como yo no estuve en esa reunión, pero Gorka creo sí que estuvo, ella es de primera mano. Yo no estuve, pero sí hubo una reunión con todas las personas que tienen en régimen de alquiler los garajes de Govela. Sí va a haber alguna modificación en lo que pagan algunos inquilinos, puesto que es normal que el que tiene la plaza más grande pague un poco más que el que la tiene más pequeña. Y en ese sentido se les trasladó un poco lo que estamos trabajando, cuál va a ser el procedimiento, y les hemos emplazado para otra reunión, ¿vale? Más no te puedo decir. ¿Pero cuánto va a subir el precio? Está hablando de 3 euros. O sea, creo que es razonable entender que el que tiene una parcela un poco más grande que el que la tiene más pequeña pague 2 o 3 euros más. No estamos hablando de precio. Al mes, ¿no? Sí. Vale, ¿y cuándo se va a iniciar ese procedimiento del sorteo? Digo, porque si la gestión cambia en noviembre, ¿es verdad? La idea es que sea en noviembre, sí. En el mismo noviembre, una vez que se haga el cambio de la gestión. O sea, que ya no es antes del 31 de octubre, es una vez que ya se cambie la gestión del titular privado al público, ¿no? Sí. Vale, ¿y va a ser absolutamente indispensable vaciar el parking de los días que se cambie? Vamos a procurar que no. Que no. Vale. Es que si se tiene que hacer eso, bueno, entenderéis la molestia que puede suponer para todas esas casi 300 personas, ¿no?, que tienen los coches. Entonces, ¿se va a dar algún trato especial a quienes ya tienen ahí alquilado respecto a quienes quieran entrar en el sorteo y no estén ahí? ¿O va a entrar todo el mundo en las mismas condiciones a ese sorteo público de las plazas? Eso es lo que estamos trabajando. Ah, todavía no se ha decidido. Vale, pues agradeceríamos que cuando esto vaya avanzando se nos dé más información.
más que nada para que se hagan en condiciones Sí. de igualdad. No deja de ser una afección a gente que lleva utilizando un servicio y que ahora se puede afectar al mismo. No Sí. tanto por el tema del precio, yo creo, como por la pérdida de plaza, que Claro. unido a lo de la OTA, pues Sí. efectivamente, eso hay que Sí, tener es una sensibilidad para preocupación. intentar ver cómo se responde bien. Sí, por eso, que si lo podemos seguir abordando a lo largo de estos meses con un poco de tiempo. Correcto. Vale, y por último quería hacer llegar una queja que nos ha llegado por parte de una vecina que habla de su malestar por el estado en el que se encuentra el aparcamiento de los frontones y piscinas de Fadura por el fin de semana por la tarde. Dice que hay gente bebiendo en el aparcamiento, con las puertas de los coches abiertas, con la música a tope. Dice que esto imposibilita aparcar en las plazas que se dejan libres y que les cuesta llegar con hijos e hijas a las instalaciones. Y que parece que al final lo que hace es no habiendo un control ahí, que se da más espacio a personas que van allí a una parte de ocio y no tanto para quienes van a dejar el coche para poder entrar a las instalaciones deportivas. Y también nos trasladaba que la pista de atletismo está prácticamente inutilizada porque se han hecho dueños y señores, entiendo que estas personas que van a beber, como si fuera una zona de picnic y que entiende el tema del thinking Fadura y el apoyo al deporte, pero que parece que esto lo está empañando un poco. Entonces queríamos saber si les ha llegado esta queja. Micrófono a Mesedes. No atletismo. La pista de atletismo no la ocupan. Ocupan un campo de fútbol que es multiusos, lo reservan. Y luego sí que es verdad que después de jugar los partidos, pues algunos se quedan en el parking hablando, conversando. Es un colectivo de inmigrantes principalmente peruanos y bolivianos, y después del partido, después de hacer la reserva de su campo de fútbol y de jugar sus partidos, pues muchos se quedan hablando, tomando algo, seguramente, en el parking. Nosotros informamos a la policía local de la situación, porque sí que es verdad que algunos beben de más, y puntualmente pues se suelen poner controles de alcoholemia y la incidencia está ahí hasta donde se puede llegar, pero como si hubiera un partido de fútbol normal un sábado a la tarde de otro colectivo y ocurre una circunstancia similar. Vale, gracias. Es por poder derivar esta queja o por poder darle una respuesta a esta ciudadana que al final nos traslada esta preocupación. Desde luego no entro en el origen de estas personas, sean de donde sean, si hacen correctamente la reserva es lo importante, pero si luego están ocupando plazas de aparcamiento de coches para quienes van a hacer uso después de las zonas deportivas, es comprensible que haya esta queja, pero si ya hay conocimiento y se ha pasado a la policía, pues así se lo haremos saber para que sepa que Getxo Kirola que está al tanto de ello, ¿no? Por lo que se traslada. A ver, yo, como te he dicho, Gorka, yo creo que esa situación lleva tiempo ocurriendo, se da cumplida cuenta a las fuerzas del orden para ver hasta dónde pueden intervenir. Es cierto que hay una serie de hábitos adquiridos en otros sitios distintos a los que tenemos aquí habitualmente, asociados a la práctica deportiva con una parte de ocio, porque entiendo que muchas de esas personas es su momento de asueto, incluso en algunos casos de verse con amigos y amigas, y entonces se confunde el espacio público con un espacio de algún elemento que no es tan adecuado para lo que nosotros entendemos que tiene que ser adecuado. Yo creo que se está trabajando en esos temas, el deporte hace esa labor de integración, de relación social, pero hay ciertos hábitos cogidos que pues que nos costará seguramente que todo el mundo entienda que a lo mejor no son los más adecuados para hacerse en la vía pública. Yo creo que ese tipo de cosas, entendiendo la molestia que puede tener para una persona que va con niños pequeños y ve alguna situación que no le guste, pues entre todos y todas tendremos que trabajar para que esto vaya cambiándose y esa gente se integre de otra manera en la sociedad en la cual están viviendo, colaboran y trabajan como uno más. Y desde el hecho que lo que siempre se intenta es el deporte nos une, el deporte nos integra, vamos a hacer los espacios para que todo el mundo nos sintamos uno más, pero tenemos que trabajar en esa segunda parte, ¿no? En la que tenemos a ver si cambiamos todos un poquito los hábitos. Entendiendo la molestia, para una persona que va con ella, a mí me ha pasado alguna vez también, que yo con mis hijos ves alguna situación que dices, pues no es lo que a mí me gustaría, pero también entiendo que es su único momento, a lo mejor en la semana, donde pueden estar ahí. Entonces dices, ostras, vamos a situarnos también. ¿Vale? No sé si alguien más, H. Bildu, PP, PSOE, PNV. Mi esquerdo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Damos por concluido el Consejo Rector de hoy.